Aprendiendo de los errores del pasado. Ese es el tema que estamos tocando este mes y es bien importante. Nadie experimenta en cabeza ajena, dice el dicho. Híjole, qué gacho, pero así es. Y muchas veces no experimentamos, no aprendemos de los errores que se ven de personas que en el pasado cometieron errores graves. Amén. Entonces, eh, se trata de que nosotros, aprendamos, ¿no? A vivir de la manera sabia. La Biblia dice, trae, dice, vive de tal manera que traigas a tu corazón sabiduría. Es decir, que mientras más mayores seamos, más sabios seamos. Normalmente sucede al revés, que mientras más mayores somos, más necios somos. ¿Cuántos dicen? Híjole, yo le he pedido mucho al Señor eso, ayúdame con eso, Señor. Quiero ser cada vez más viejo y más sabio, no más viejo y más necio. Y estoy peleando. Cuando hablo con mi esposo, me dice, eres bien necio. Entonces ya me sale la necedad. Y tú también. Vamos a abrir en el libro de Jueces. Aleluya. Ese es el libro que estamos leyendo este mes. En el capítulo 13, ahí en el Antiguo Testamento. Jueces 13. Unos versículos que están interesantes ahí. Del 1 al 4. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿De quién estamos hablando? De Sansón. Sansón. Amén. Israel había vuelto a hacer lo malo. Tiro por viaje. ¿Por qué? ¿Por qué hacían lo malo? Hemos hablado dos reuniones anteriores. Una de ellas fue, porque no habían sacado a Egipto de su corazón, ¿no? Ellos estaban fuera de Egipto, pero Egipto seguía dentro de ellos. Y la otra es que no habían sido radicales con el pecado y no tenían fuerza para reproducirse, no habían hecho discípulos. Amén. Cuando nosotros no hacemos discípulos, entonces la gente, los creyentes, las siguientes generaciones no tienen puntos de referencia sólidos de cómo vivir una vida cristiana. Entonces, como no tienen puntos de referencia de cómo van a vivir una vida cristiana, porque no han sido instruidos, porque no han sido capacitados, porque no han sido enseñados, no han sido discipulados. ¿Amén? Entonces, porque pasa que no tienen puntos de referencia y no saben si están haciendo lo correcto o lo incorrecto o de qué manera van a vivir en esta vida. Y ese es el problema cuando nosotros no somos de alguna manera radicales con la actitud hacia el pecado. Amén. Nosotros, dice la palabra de Dios, no podemos ser tibios. Amén. Entonces, una de las características de un cristiano es que no puede ser tibio, no puede darle lugar al diablo en una pequeña área de su vida, porque poquita levadura leuda toda la masa. Amén. Y entonces, ese es un segundo pecado, un segundo error que cometieron la gente de Israel y que no supieron mantenerse de tal manera que
no hubo descendencia espiritual. Como no había descendencia espiritual, entonces llega el libro de los jueces y cada quien hacía lo que quería. La palabra de Dios escaseaba, no había mucho conocimiento del Señor y las personas que querían servir a Dios, pues como se les imaginaba, como decía, pues yo creo que así esto está bien hecho y lo hacían, pero lo hacían mal, porque ese es un problema. Amén. Y eso es lo que yo quiero hablar. O sea, muchas veces nosotros queremos servir a Dios, pero conforme nosotros creemos que es lo que debemos de hacer, es como cuando el esposo quiere agradar a la esposa de acuerdo a como él quiere, no a como a ella le gusta. Hay una palabra que se llama, hay un libro que se llama Los 7 lenguajes del amor. ¿7? Cinco, ¿no? Creo que ya anoté yo 2 más, pues ya inventé. Amén. Los 5 lenguajes del amor, ¿no? Entonces, las personas nos movemos en expresar y en recibir nuestro amor de 5 maneras distintas. Ahí está la experta. Amén, que nos ayude. Los lenguajes del amor son regalos, tiempo de calidad, palabras de amor, obras de servicio. ¿Y cuál? Contacto físico. Esas son las 5 formas, ¿no? Ay, te amo mucho. Entonces, hay personas que quieren expresar su amor como ellos quieren, pero no como la persona lo necesita, ¿no? A la persona le gusta que le digas, mira, mi amor, te traje este regalo. Y tú nunca das regalos, puros abrazos. Entonces, pues ya abrazos no, etcétera. O al revés, ¿no? Quiere que le des abrazos y siempre llegas con un regalo. O viceversa, ¿no? O sea, lo que sea. A veces nosotros creemos que podemos servir a Dios a nuestra manera. El pueblo de Israel en el tiempo de los jueces creían que podían servir a Dios a su manera, no a la manera de Dios, no obedecían. ¿Se acuerdan que a Josué le dijo el Señor, tú vas a entrar a la tierra prometida, tú vas a dividirle, la vas a entregar a las diferentes tribus, ¿ok? Pero esfuérzate y sé valiente ¿en qué? En poner por obra todas las palabras de este libro de la ley. Amén. No esfuérzate y sé valiente en alucinar y decir yo creo que lo voy a hacer asado. Y no. En que conozcas este libro, lo interiorices y después lo pongas por obra. Amén. Interiorizar es muy importante. Nosotros tenemos que aprender a interiorizar la, eh, la realidad de nuestra identidad como cristianos, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos empezando con la cuestión de la paternidad, los hijos y todo esto, ¿no? Entonces llevábamos a los niños el primer día de clases, ¿no? A la escuela. El primer día de clases, o sea, habían estado toda su vida viviendo al lado de su mamá, sobre todo, pegaditos ahí a las faldas y todo eso. El papá no tanto, pero estaba también, ¿no? Entonces ya cuando iban a la escuela, llegaba la hora en la que ya llegaban a la puerta, los niños grandes, ya de 3 años, si van al maternal, y empezaban a llorar. Y no crean que lloraban el primer día, lloraban como el primer mes. Entonces llegaban ahí el primer día y iban a llorar. Ya estaba, mi mamá. Hasta que llega el punto en donde interiorizan, realizan, entienden que van a estar allá, pero que su mamá no va a desaparecer, que va a estar en otro lugar, pero que el ratito va a llegar por él. ¿Ok? Eso es interiorizar, es realizar en nuestra mente que aunque no vemos, ahí está. Que aunque no nos damos cuenta, no lo percibimos, ahí está. ¿Ok? Entonces, los cristianos tenemos que interiorizar la palabra de Dios y saber que Dios está ahí. Pues yo no lo veo. ¿Cuántos han visto a Dios aquí? A ver, díganme. ¿Verdad que no? Aleluya. Eso es fe. Y ustedes están aquí, sí. Gloria a Dios, eso es fe. Amén. Entonces, en quien creemos sin haberle visto, dice el apóstol Pedro, ¿no? Entonces, le dijo el Señor a Josué, no te apartes de la palabra de Dios, síguela, mantente en ella
interiorízala, vive de acuerdo a lo que dice. Y entonces, en todo lo que hagas, ¿qué dice? Vas a prosperar y yo voy a estar contigo. ¿Ok? Y sí lo hicieron. Lo único que no hicieron fue discipular, instruir, enseñar a la siguiente generación. Entonces, la siguiente generación fue una generación que no conoció al Señor ni las obras que el Señor había hecho por Israel. Dice aquí en el libro de Jueces, se lo repito, ahí se lo enseño. Jueces capítulo 2, versículo 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Entonces el pueblo de Dios, ignorante de Dios, empezó a hacer lo que ellos querían hacer o lo que se imaginaban que era bueno hacer. El problema no es ese, el problema es que muchas veces, bueno, fue problema para ellos, yo quiero hablar en el presente. El problema es que nosotros muchas veces venimos al Señor, ¿no? Como dice esa alabanza, ¿no? Vivíamos, éramos hijos de ira, enemigos de Dios, estábamos en las tinieblas, todo eso, pero venimos al Señor y después de que venimos al Señor, no renovamos nuestra manera de pensar y queremos que el Señor actúe o sea como nosotros queremos que Él sea. Y eso es un error grave, que nosotros no renovamos nuestra manera de pensar de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que nos quedamos aferrados en nuestros conceptos. Y al quedarnos aferrados en nuestros conceptos, necesariamente, obligadamente, aunque Dios tenga intenciones gloriosas para nosotros, como en el caso de Sansón, dice que se presentó el ángel de Jehová con su mamá y le dijo, ¿sabes qué? Tú eres estéril, pero vas a tener un hijo. Y tienes que cuidarte porque el hijo que vas a tener va a ser un hijo que va a ser nazareo, consagrado para Dios. Y a través de él, desde su nacimiento, y a través de él, a través de su mano, va a él a empezar a liberar a Israel. ¿Ok? Lo dice ahí en el versículo 5, ¿no? Dios, desde su nacimiento, él comenzará a salvar a Israel. Ahora dice, más adelante en el versículo... cuando nació, dice aquí está, me gusta mucho eso. Versículo 7. Ella va con su esposo y le dijo, ¿qué crees? Se me presentó el ángel del Señor. Ay, sí, no te creo. No, sí, en serio. ¿Y qué pasó? Dijo que sí vamos a tener un hijo. ¿En serio? Sí. Y mira, y total que ya entre los dos van y de todo dar. Entonces le dice, me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios, es decir, separado, consagrado. eh, ¿Qué otra palabra? Santo. Amén. Para Dios, desde su nacimiento, ¿hasta cuándo? Desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Yo trabajo en lo que es el mercado de la central de abastos, ¿no? Y hay personas que ponen en sus locales fresa todo el año. O por ejemplo, ahorita, naranja todo el año. Entonces, tú vas por allá caminando y ves y dice, y la bodega no tiene ni una naranja. Y dices tú, no, que todo el año. Y contestan, bueno, todo el año, pero no todos los días del año. Entonces, a veces así también pensamos nosotros. Vamos a ser cristianos toda la vida, pero no todos los días de nuestra vida. Ojo, ¿ok? Vamos a ser cristianos toda la vida, pero no todos los días de nuestra vida. Y creemos que así funciona.
Creemos que así es el cristianismo. Es más, nos congregamos y participamos de la palabra de Dios todos los domingos del año, no todo el año. ¿Cuántos me están oyendo? Yo dije, voy a predicar un mensaje duro, Señor, ayúdame, porque no quiero que nadie se sienta aludido, agraviado, y si sale con chipotes en la cabeza, no crea que fue pensando en que ahorita le vamos a dar a este. Amén. Es el Señor, puso eso en mi corazón. Lo peor, el peor error en el que puede vivir un creyente, un cristiano, es en el engaño de sentirse cristiano, de creerse cristiano y no serlo. Y no serlo, no ser un cristiano. Ahora, cuando hablamos de cristianos, escúchenme bien, porque quiero que ubiquemos esto. Cristiano es aquella persona que ha nacido de nuevo, que le entregó su vida a Jesucristo, amén, y que fue invitado por Dios y lo recibió la invitación a salir de este mundo y a dejar y a meter su corazón en el reino de Dios. No a salir de este mundo, pero seguir teniendo el corazón en este mundo. No. Esto ya no es para mí, pero hay personas que no lo visualizamos de esa manera. Entonces pensamos que somos cristianos porque cumplimos con algunas cosas. Mire lo que dice la Biblia, Lucas 18. Vamos a leer Lucas 18:10. Yo durante mucho tiempo, en estos 15 años y más todavía, porque yo tengo 40 años de cristiano, o a lo mejor más, 40 de casado. 40 años de casado. Y de cristianos tenemos 45, 43, 43. Amén. Muchos de ustedes ni habían nacido. Mi hijo ni había nacido. Ni mis hijos habían nacido cuando yo. Aquí está la otra y ahí está la otra. Entonces, ni siquiera se había casado. Lucas 18, versículo 10, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Estos están más pesados que nosotros. Nosotros ayunamos 2 veces al año. 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Está diciendo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice el Señor Jesucristo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, aquí la pregunta ¿es malo orar? ¿Es malo ayunar 2 veces a la semana? ¿Es malo dar diezmos de todo lo que ganamos? No. Entonces, este fariseo, ¿qué pensaba? ¿Cuál era el concepto que tenía de sí mismo? ¿Por qué oraba? ¿Por qué ayunaba? ¿Por qué hacía estas cosas? Cuando nosotros vemos un poquito acerca de la historia de los fariseos, o sea, yo a veces digo, no, señor, yo creo que en acciones y cuestiones de imitar las acciones que hacían los fariseos, yo estoy muy por debajo, muy por debajo.
eran verdaderamente personas eh, eh, que creían por lo que hacían, que eran pueblo de Dios. Pero el problema es que lo creían en su mente. ¿Ustedes creen que este oraba y se engañaba? O sea, él decía, voy a orar en esta oración que está diciendo él, Señor, te doy gracias que no soy como aquellos ladrones, adúlteros, injustos, ni como este publicano. ¿Ustedes creen que lo decía él así como que queriendo engañar o era su convicción? ¿Eh? Él estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Y es gravísimo que nosotros estemos convencidos de que estamos haciendo lo correcto por lo que hacemos o por lo que creemos, perdón, por lo que creemos y no por lo que verdaderamente practicamos en nuestro corazón. ¿Me está oyendo? Hay otra escritura en, déjenme ver si la anoté aquí en uno de los evangelios. Mateo 23:23. Vámonos ahora para atrásito. Mateo 23:23. Si ustedes leen el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, si ustedes lo leen todo, se van a dar cuenta que si hubo alguien a los que el Señor Jesucristo ahora sí que les dio con todo, fue a los escribas y fariseos. Lo podemos ir leyendo ahí, ¿no? Les dice aquí, eh, dice el versículo, primero vamos a leer el versículo 1. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amén. Dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Amén. Dice, hay de vosotros, versículo 13, escribas y fariseos, hipócritas, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas con pretexto para hacer largas oraciones y por esto recibiréis mayor condenación. Y sigue ahí, sigue la lista. Hay de vosotros, guías, ciegos, guías de ciegos. O sea, lo feo, lo más grave que hay es que las personas nos consideremos cristianos y no tengamos un corazón que lata como el corazón del Señor. Que no hayamos sido verdaderamente impartidos por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Que sigamos viviendo, que sigamos anhelando, que sigamos mostrándonos en nuestras acciones y en nuestro interior totalmente ajenos a los propósitos, a los intereses, al avance, a la extensión, al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Amén. Por ejemplo, estuvimos ahorita en este año de campaña, ¿no? La campaña electoral para el nuevo presidente. Bueno, entonces ahí estamos hablando, bueno, es que sí, es que yo. Pero
¿Cuántas de las personas, de los políticos, estaban pensando en ser políticos para ayudar, para servir, para bendecir, para acabar con situaciones en la sociedad, situaciones incorrectas? ¿Cuántos de ellos pueden decir, yo amo a México, pero era la bandera? Desde que yo me acuerdo, siempre se preocupan por los necesitados, siempre se preocupan por los pobres, siempre se preocupan por la gente. Pero no hay nada de hechos, no hay nada de realidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en nuestro país así ha sido. Entonces nosotros decimos, yo soy mexicano, y entonces viene aquí el día de septiembre, el 15 de septiembre, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿No? Y nuestro sombrero, y las banderitas, y acá y allá, y ese día, y vamos a emborracharnos, y jijiji, y lo que más sigue, que ya saben todos cuando dicen Viva México, ¿no? Ok. ¿Pero qué? ¿Qué hacemos? ¿En dónde está la realidad de nuestro amor a México? ¿En dónde está la realidad? Si el de al lado se ataruga, yo me lo agandallo. Si aquel hace algo y yo puedo abusar, yo voy a abusar. Si es mi México, es mi país. Oh, me siento orgulloso. ¿De qué? Si no hacemos nada, si no aportamos nada. No, si yo sí pago mis impuestos, pues porque a fuerza los tienes que pagar, amigo. Y si eso, si no les das los 3 pellizcos. ¿Me estás oyendo? Pues lo mismo puede pasar en la iglesia, en el reino de Dios. Estos hombres, dice, son fariseos. Estaba orando, Señor, qué persona tan linda soy. Señor, te doy tantas gracias porque mira cómo yo me esfuerzo por estar en la iglesia. No soy como este. Y dice el Señor, no, 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 de estos no, 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 no se fíen. Porque dicen y no hacen. No exponen sus vidas, no, no participan, no son parte de. Y, y, y así pensó Sansón. Entonces, en cuanto Sansón agarró, Dios lo llamó y él empezó a crecer con esa posición de privilegio. Dios lo había llamado a ser juez y a gobernar y a engrandecer. ¿Sabes que el pueblo de Israel eran tribus solamente? Fueron tribus aisladas durante mucho tiempo. Es hasta que el rey David asciende al trono cuando la nación de Israel se convierte en una nación. Amén. Es hasta que ahí él empieza a trabajar a favor del pueblo de Dios. Antes de eso, Esaú vivía para él. Y le cayó gordo que unas mujeres dijeran, oh, David mató Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Wow, viva David. Oh, hay que matarlo. Y escogió a lo mejor de su ejército para ir a perseguir a David en lugar de para ir y extender el reino de Israel. Entonces, antes de eso, los jueces estaban en esa misma situación. Vimos a Gedeón, decimos, no, hombre, Gedeón está bárbaro. Sí, Gedeón está bárbaro en un principio, pero después, si tú seguiste viendo el libro de jueces, no, hombre, ese Gedeón se chafeó feo, feo. Amén. Hubo otro que mató a 70 de sus hermanos. O sea, es una locura. No estaban sirviendo a Dios, estaban siendo parte, pero de acuerdo a sus propios criterios, de acuerdo a sus propios intereses. Entonces viene Sansón, e inmediatamente luego se pone acá. Miren, capítulo, vamos a leer estos versículos de los siguientes capítulos de Jueces. Jueces 14. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Dicen que las hijas de los filisteos eran horribles. No es cierto. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer.
Y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos y ni en todo tu pueblo para que vayáis a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre, tómame a esta mujer porque ella me agrada. Y acuérdate que yo soy el ungido de Dios. El Señor me ha escogido desde el vientre para que yo le sirva. Puedo servirle con esta mujercita. Amén. Pues sí, termina casándose con ella y dice la Biblia que Dios tenía un plan, porque había decidido pelear contra los filisteos y Sansón lo usa a Sansón lo usa en esa relación para matar a varios filisteos. ¿Amén? Entonces, la cosa se pone difícil, ¿no? Pero dice aquí el versículo 6, el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Un día se encuentra con un león y el espíritu de Dios viene sobre él. ¿Sí me oye? Y él utiliza esa situación para querer tomar ventaja en el ministerio y en su vida, y quiere que le den unos buenos regalos para que se case con esta mujer filistea. Y al final de cuentas le dicen, no, pues si vas a casarte con ella tienes que darle una dote. Y él dice, bueno, permítame tantito, y va por allá y mata a 30 personas y les quita sus cosas y dice, aquí está la dote. A 30 de las tribus de los filisteos, aquí está. Híjole. ¿Amén? Pero estaba él sirviendo a Dios de acuerdo a su propia conveniencia, de acuerdo a sus propios intereses. ¿Sí me explico? Vamos ahora al capítulo, al versículo 17, ¿no? Para que veamos que no todo comenzó con Dalila. Dice ahí que entonces los filisteos vinieron porque les puso una adivinanza. Les dijo, a ver, ¿qué es esto? Porque se había matado al león y después del león salió un panal de miel. Y él les dice, ¿qué es eso de que de la fiera sale la miel? Y entonces no sabían. Y como ya conocían que su debilidad era su esposa, le dijeron a su mujer, convéncelo de que nos diga cómo está la cosa, ¿no? Entonces dice aquí que ella lloró, versículo 17, ella lloró en presencia de él los 7 días, porque les dio 7 días para que pudieran traer la respuesta, en que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes de que el sol se pudiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él respondió, si no haraseis con mi novia, nunca hubierais descubierto mi enigma. Entonces, aquí la idea es la siguiente, hermanos, ¿no? Para que no nos vayamos muy lejos. Esta mujer, que era una filistea, vino con él y los filisteos la convencieron de que les dijera la razón, porque si no les iba a ir mal a los filisteos con Sansón. ¿Cuál era la adivinanza? Y ella lo manipuló. Ay, no me digas, que ni me quieres, mira nada más. Y estuvo llore y llore hasta que ella dijo, pobrecita de esta mujer tan lloricona. A ver, mira, lo que pasa es que es así es. Y entonces ella va y les dice a aquellos, ¿no? Lo mismo que pasó con Dalila. Pero el problema con este Sansón, capítulo 16, jueces 16, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Amén. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y le rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad las echó al hombro y se fue y subió. Entonces querían matarlo, pero él dijo, nah, si yo soy bien listo.
porque pensaba y sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre su vida. Amén. Él estaba ahí, el Señor lo había llamado, el Señor lo había escogido y había venido a dejar su Espíritu Santo sobre él, y él sabía eso. No queremos ir más lejos o más largo, pero ahora en el capítulo 16, sigue en el capítulo 16, el versículo 20, ahora está con los filisteos y con Dalila, ¿no? Porque después vio a Dalila. Aleluya. Dice, después de esto, vamos a leer primero en el versículo 4, 16:4. Después de esto, ya se metió con una persona, con una mujer ramera. Ahora viene con Dalila. Aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, que me imagino que estaba bien horrible. Dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Versículo 21. Versículo 20. Ella le dijo, a ver, ¿en qué consiste tu gran fuerza? Y dice, no, pues es que si me amarran las manos con unas cuerdas recién hechas, no voy a tener fuerza. Entonces ya se duerme y le dicen, aquí están los filisteos, y agarra y rompe las cuerdas y dice, ay, me engañaste, ni me amas, ni quién sabe qué, ¿no? Hasta que finalmente dice ella, el versículo 19, ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que dijo, este va a ser un hombre consagrado para el Señor, y como hombre consagrado no va a pasar navajas sobre su cabeza. Él va a tener el pelo largo porque ese es un símbolo de su consagración a Dios. Así es que Sansón es agreñudo, ¿ok? Y entonces su fuerza no estaba en que estuviera greñudo, su fuerza estaba en que él simbolizaba su acometimiento y su obediencia a Dios en dejarse el pelo largo. Entonces le dijeron, si me cortan el pelo voy a perder la fuerza, le dijo a ella, ¿no? Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó, que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón no sabía que ya el Espíritu de Dios no estaba más sobre él. No se dio cuenta en qué momento. Amén. Nosotros, hermanos, estamos viviendo ya hoy en otro tiempo. Dios hizo una promesa. Dijo, si ustedes creen en mí, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Si ustedes creen en mí, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a guiar sus vidas. Y no va a estar con ustedes, va a estar en ustedes, dentro, morando. De tal manera que el Espíritu de Dios va a guiar sus vidas. Porque cuando ustedes lean la palabra de Dios y la empiecen a meditar y a memorizarla, como le dijo a Josué, medite en ella de día y de noche, no dejes que se aparte de ti, ni a diestra, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, está ahí. Entonces, cuando nosotros los cristianos estamos leyendo la palabra y la estamos asimilando, la tenemos ahí. Dice, así es que si una vez alguien les pregunta, no se preocupen lo que van a decir, porque el Espíritu va a hablar por ustedes. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Espíritu va a decir, hazte un lado porque voy a hablar yo. No. Lo que quiere decir es que el Espíritu va a inspirarnos de lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, a favor del reino, para poder compartir las personas a lo que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo va a estar ahí guiándonos. ¿Amén? Pero, y el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón, pero a causa de su necedad y de su engaño y de creer que ser partícipe, como decía hace un rato Israel,
Yo vengo a participar en el reino de Dios para que Dios me bendiga, para que Dios me prospere, para que Dios me dé, y no para que, Señor, yo quiero humillarme delante de ti, quiero que tú guíes mi vida, y si puedes hacer algo con mi vida, que mi vida puede ser útil a ti, aquí estoy. Es muy diferente. Y así estaba este Sansón. Él pensaba aprovecharse de la posición que él tenía para él saciar o sentirse feliz, contento. No que pudiera servir a Dios, no que pudiera participar en el reino, no que pudiera hacer algo a favor de Israel, a favor de un pueblo que estaba todavía hecho trizas, que eran puras tribus, una por acá, otra por allá, se peleaban estos, agarraban a aquellos. No había una unidad, no había un pueblo sólido, no había una nación que glorificara el nombre de Dios, y él, que tuvo una oportunidad, no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque tenía sus intereses puestos en cómo él pensaba que Dios tenía que hacer las cosas. No sé si me he estado explicando. O sea, nosotros estamos aquí, venimos a la iglesia, y hasta dónde estamos permitiendo que la palabra de Dios esté renovando nuestra mente de tal manera que nosotros abandonemos prácticas, abandonemos intenciones, abandonemos deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde estamos pensando que si solamente venimos los domingos es suficiente, porque ya nuestra fe está ya, agarramos energía para todos los días de nuestra vida? Somos cristianos todo el año, pero perdón, solamente los domingos del año. No es así. Todo el año y todos los días del año. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eres cristiano todo el año? Sí, no, corrección. Soy cristiano todos los días del año. No todo el año. Hoy no tengo fresas, pero la próxima semana ya tengo. Estamos siendo parte del año. No. Entonces nosotros a veces no nos damos cuenta que nos estamos engañando, que estamos creyendo que somos cristianos, pero no estamos eh, trabajando a favor del Dios que decimos que amamos. ¿Sí me oye? Hace algún tiempo yo entendí que uno no tiene que obligar a las personas a ser cristianas. No los puede obligar. Y con este mensaje no quiero obligarlo a que usted haga lo que no quiere hacer, pero sí quiero que usted sepa que si a lo mejor se está engañando, sepa que hay cosas que debe de hacer y que a lo mejor las tiene que ajustar en su vida. ¿Sí me oye? Y no a fuerza, sino por la certeza, por la convicción de que esto es algo que es lo que Dios pide de nosotros. Entonces, Sansón estuvo jugando con el pecado, estuvo sirviendo a Dios y haciendo lo que él quería, y te iba para acá, iba para allá, y se aprovechaba de esto, se aprovechaba de aquello, ahí estaba, pero llegó el momento donde el Espíritu de Dios se fue de él. Y lo agarraron los filisteos contra ti. Y dijo, ahorita se les voy a hacer cansada. No pudo, ya no estaba su fuerza en él. Así que lo agarraron, le sacaron los ojos. Amén. Dice el versículo 31, descendieron a sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora. Ahí fue sepultado Sansón, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. 20 años. A veces Dios tiene planes para nosotros mucho más grandes. Leí un comentario, se los quiero hacer saber. La vida de Moisés está dividida en 40 años. Él vivió 40 años en Egipto. Después pasó 40 años en el desierto. Amén. Y después de los 40 años, él muere. Él está en Madián, me están faltando así. Vivió 40 años en Egipto, después huyó a Madián. Vivió en Madián 40 años, después regresa para liberar a Israel y vive otros 40 años, 120 años, de 120 años era Moisés cuando fallece. La Biblia dice que cuando murió Moisés, el brillo de sus ojos estaba intacto. Amén. Y algunas personas dicen que Moisés
que Dios tenía el plan de que Moisés introdujera a Israel a la tierra prometida y que allí en la tierra prometida pudiera él vivir 40 años más. Así que las fuerzas que Dios le había dado a Moisés, el plan de Dios, la estructura genómica, genotípica de Moisés era para que él pudiera haber vivido 160 años, pero resulta ser que él un día el pueblo se pone a reclamar y porque me dan agua y que quién sabe qué, nos vamos a morir. Entonces agarra una roca y dice el Señor, háblale a la roca para que ya les den de comer y que les den de beber a todos, no va a haber problema. Y él en lugar de hablar a la roca, la golpea. Entonces hizo una mala representación de Dios y el Señor le dice, no me santificaste, me hiciste ver como que yo estoy harto del pueblo y el que está harto eres tú. Así es que no vas a entrar a la tierra prometida ni vas a estar allá para repartirla. Y ese era el plan. Y murió a los 120 años, con brillo, con fuerza. Sansón fue juez sobre Israel 20 años. Yo creo que si él hubiera tomado otra postura de servir a Dios, de buscar los intereses del reino, quizá hubiera servido por 40, por 50, no lo sé. Pero nuestro futuro se puede truncar cuando nosotros vivimos en el engaño de que estamos sirviendo a Dios y no movemos un dedo a favor del reino de Dios. No somos incapaces de negarnos un día. Yo veo a veces hermanos que salimos de aquí, yo voy en mi carro, muy a gusto. Ellos van ahí en el camión, pagando un precio. Y mi esposa me dice, ya ves, tienes que terminar más temprano porque si no, mira cómo se van a ir los hermanos. Sí, cierto. Pero eso es algo que aunque yo no lo esté haciendo en este momento o no lo haga porque no tengo el carro, Dios ve eso que están haciendo cada hermano. Y Dios va a honrar esas vidas, esas decisiones, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, está lloviendo, mejor me quedo aquí. Me conecto y luego a la hora de conectarse ya se conectan, pero a Netflix. ¿Sí me oye? Pero el domingo ya venimos, soleadito, bonito, agradable. Somos siervos del Señor. Estamos honrando al Padre. ¿Haciendo qué? Quizás estamos engañados porque oramos toda la semana, ayunamos 2 veces a la semana, damos diezmos de todo, pero nuestro corazón no está en el reino, no está en ir, visitar, llamar, invertir, gastarse por alguien. Amén. Así no debe ser. Si tenemos un contacto y trabajamos en grupos de casa es para invertir en las personas. ¿Quién es este? ¿De qué manera está viviendo? ¿Cómo le puedo hablar para que Dios toque su corazón? ¿De qué manera puedo orar por esta persona para que sea transformada, para que Dios lo libere, para que conozca la verdad y la verdad le haga libre, a que siga viviendo con sus temores, que siga viviendo con sus angustias, que siga viviendo con sus ataduras? Señor, Él quiere hacernos libres. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Consagrado, consagrados para Dios, valorando el honor que Dios nos ha dado de ser hijos de Dios. Dice el dicho 24/7, ¿no? Se han oído ya esa expresión. Es que nosotros estamos 24/7. Quiere decir, somos cristianos 1/7. O ¿cómo se diría? Un día a la semana. 24/1. 24/1. Yo quisiera que cerráramos los ojos y que meditáramos. No nos estaremos engañando, Señor. Si tú lees Mateo 23, vas a decir, híjole, qué feo. Estos se sentaban en la cátedra de Moisés, conocían la Biblia al revés y al derecho.
sabían de lo que se trataba el libro del Pentateuco, o los libros del Pentateuco, conocían a Levítico al pie de la letra, conocían Deuteronomio sin problemas, los números los sabían perfectamente. Levítico, Éxodo, no, sabían cuando Moisés y con todo eso, qué barbaridad. Amén. Pero iban pasando uno de ellos, saliendo de la ciudad, y vio a uno tirado que lo habían golpeado y se quedó tirado. Y cuando pasó, lo vio y se siguió de largo. Y después vino otro también de ellos. Este era un levita. Y pasó y lo vio tirado y dijo, ah, se lo merece. Y siguió de largo. Y después vino aquel samaritano, otro que allí apenas había conocido algo de Dios, que decían que quién sabe qué. Y lo vio y fue movido a misericordia. Y gastó. Y se salió de su comodidad y de su situación para ir y servir. Y lo llevó al mesón y curó sus heridas. Y le dijo, te lo encargo mucho, te dejo pagado lo que va a gastar. Y si me falta, cuando venga de regreso, te lo completo. Aleluya. ¿No será que nosotros estamos conformes con que ya no le prendo veladoras a San Martincito? Ya no soy de esos, pero no estamos aportando a favor del reino de Dios. ¿No será que estamos tan ensimismados, pensando que hemos sido tan lastimados, tan golpeados, que no podemos pensar que hay otras personas que necesitan la verdad de Dios encarnada en personas? Vamos a cerrar los ojos porque nos podemos engañar. Si hay un día, nosotros no ayunamos solamente para conferencias, ayunamos normalmente todos los viernes de cada semana, todos los viernes. Y después del ayuno venimos a orar. Y son momentos tan especiales, hermano, donde tú puedes tocar a Dios, donde puedes hablar con Dios, donde puedes quitarte la máscara y decir, Señor, aquí estoy, te necesito. He estado viviendo mal, he estado cometiendo errores, eh, perdóname, lávame, límpiame, Señor. Escudriña mi corazón. No quiero ser como Sansón. Usar el reino de Dios sin meter mi corazón para honrarlo a usted, Señor. No hay nada más padre que ser parte de una iglesia, hermano. Sí, estábamos muy jóvenes. Mi esposa y yo teníamos 22 y 15 años cuando el Señor se cruzó en nuestras vidas. A los 16, no, a los 18 se bautizó mi esposa. A los 27, 28 me bauticé yo. Mientras escudriñas en tu corazón y te preguntas, Señor, ¿me he rendido a ti? Vamos a cantar esa